vamos a ver un proyecto. Este es de un proyecto que ya está ejecutado, que ya está construido, ¿no? Y ya pasó por todo su proceso de licencia, actualmente está en etapa de las últimas pinturas, ¿no? Y aquí estás. Y vamos a ir estudiándolo el plano, el proyecto a partir de esto. Lo primero que necesitamos ver es los símbolos, ¿no? Que nos representan, qué significan y qué repercuten. Repito, en el anteproyecto, ahorita no nos vamos a preocupar del aspecto constructivo, sino del aspecto funcional y del aspecto de seguridad, ¿ya? Son los dos aspectos, ¿ya? Está de más decir, ya esto lo conocen desde lo más básico, la simbología, al menos en arquitectura, es la más sencilla de comprender, es casi intuitiva. Y la idea es justamente que sea sencilla, porque es el único plano que va a ser leído por personas que no son constructores. Estructuras sanitarias y eléctricas, es raro que lo manipule una persona que no está involucrada en el mundo de la construcción, ¿no? Es raro, ¿no? En cambio, esto sí tiene que ser sencillo de leer. Así que, primera recomendación, si van a plantear su propia simbología o van a crear sus propios elementos, que sean lo más sencillos de entender posible, para que sea fácil de comprender. Es una costumbre, ¿no? Acá es una parte que no está normalizada. Cuando decimos normalizada, significa que no está en una norma escrita, ¿ya? Pero se acostumbra que en los anteproyectos coloquemos los mobiliarios, ¿no? Ahora, vamos a distinguir el mobiliario fijo del mobiliario móvil. Como mobiliario fijo entendemos aquellos que están insertos en la obra, ¿no? Que están estáticos. Un error sería decir, los guardarropas y las cocinas son muebles fijos y las mesas de comedor, los muebles de la sala, etcétera, y las camas son mobiliario móvil. Sería un error. Podría decir generalmente sí, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, a ver, pregunta, si yo me voy a Promar, me voy a Sodimac y compro uno de estos muebles modulares que ya tienen su lavaderito, su cañita y todo lo demás, ¿estaremos hablando de un mueble fijo o un mobiliario móvil? Móvil, claro, ¿no? O sea, no está inserto a la obra, está colocado nada más. ¿En qué me suma o en qué me resta que sea o no sea mobiliario fijo o mobiliario de obra? La idea es esta, o el criterio es este. A ver, pregunta. Tienes la obligación, si yo te digo que construyas todo lo que está en el plano, tienes la obligación de construirlo, ojo la palabra, no comprarlo, construirlo o instalarlo, ya son cosas diferentes. Tengo la obligación de colocar los muebles de cocina con mesadas de concreto, ¿sí o no? O sea, en su obra ustedes no consideran a las mesadas de concreto como parte de la obra. ¿Se puede mover? Claro, sí, lo tienen que considerar. La mesada, ahí vale. Ahorita lo vamos a ver. Ya, en el Perú le solemos llamar mesada, en México le llaman encimera, algunos le dicen tablero, etcétera. Ahora un ratito que cargue, pero nos estamos refiriendo al tablero de trabajo en las mesas de cocina, ¿no? Cuando los muebles son fijos. Básicamente, a ver un ratito para caminar por acá. A estos tableros de acá, de la parte superior. Esto de acá. ¿Es fijo o no es fijo? ¿No? Lo de arriba, ¿es fijo o no es fijo? También, ¿verdad? Igual esto de acá, igual esto de acá. Porque lo tengo, si bien es cierto, eh, no lo voy a realizar al 100% en la obra, pero lo voy a instalar ahí y va a ser permanente, ¿no? Sin embargo, lo que yo no puedo considerar mobiliario fijo es, por ejemplo, el comedor, las sillas, la sala, etcétera. Incluso usted en mi contrato implementarlo, colocarlo, no es pues mobiliario fijo, ¿no? No corresponde, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto. Segundo criterio para saber si es un mobiliario fijo o no. Para saber la forma o el tipo que tiene de trabajo ese mueble, ¿necesito un plano? Sí, correcto. Entonces, si tengo que hacerle un plano, significa que lo tengo que construir. Es mobiliario fijo. Ahora pregunta, ¿tengo que hacerle un plano a ese sillón? No. ¿Por qué? Porque lo compro hecho. Entonces, no lo puedo considerar mobiliario fijo. La única excepción a la regla serían los sanitarios, ¿no? Yo no le hago plano en sanitario. Incluso hay gente que lo hace y es tonto, ¿no? Disculpen el término, pero es tonto hacerle planos a los aparatos sanitarios.
Porque pregunta, ¿yo lo voy a fabricar? No, no tiene sentido, ¿no? Pero sin embargo, sí son elementos instalados, fijos, inamovibles en la obra, o sea, sí son parte de la obra, pero son de los pocos elementos que, digamos, instalo equipo, pero yo no los construyo, ¿no? Bien, entonces, el punto, ¿por qué es necesario señalar esto de acá? Por lo menos en lo que son obras públicas, sí separamos los mobiliarios fijos de los mobiliarios de obra. ¿Por qué? En las contrataciones, cuando el Estado hace contrataciones, la vez pasada conversamos, realiza contratos con las personas a partir de un procedimiento un procedimiento que está regulado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado. Uno de los procesos me dice que las personas o empresas que quieran contratar con el Estado deben estar inscritos en un índice de personas que son habilitadas para ser proveedores del Estado. Y este índice se le conoce como el RNP, Registro Nacional de Proveedores con el Estado. El Registro Nacional con Proveedores del Estado me entrega 4 categorías, o me dice que puedo estar inscrita en una o más de las 4 categorías disponibles. El ejecutor de obras, el consultor de obras, que a su vez es la persona que elabora proyectos o supervisa obras, el proveedor de bienes y el proveedor de servicios. Vamos a firmar un contrato con el Estado para construir un aula de clases o un colegio. ¿Qué tipo de contrato o qué tipo de proveedor soy? ¿Ejecutor de obras, consultor de obras, proveedor de servicios o proveedor de bienes? Correcto, ejecutor de obras. Claro, porque voy a construir algo. Y si me contratan para hacer el proyecto de ese colegio, pues consultor de obras. Y si me contratan para supervisar la ejecución de ese colegio, también consultor de obras. Pero si mi contrato es colocar carpetas, pupitres, pizarras, proyectores, computadoras, etcétera, ¿qué será? ¿Estoy construyendo? ¿Estoy haciendo un proyecto? ¿Estoy dando un servicio? ¿O estoy brindando bienes? Proveedor de bienes, correcto, de bienes. Los equipos o equipamientos, en todo caso, constituyen bienes, no son material de la obra. ¿Ya? De todo caso, siempre van a tener la ayuda de su contrato, ¿no? Para determinarlo. Pero básicamente, muebles, equipos biomédicos, por ejemplo, vehículos, equipamiento educativo, utilería, instrumentales, etcétera, son bienes, no se consideran parte de la obra. Ahora, normalmente, en los planos, no se colocan mobiliarios ni bienes, no se deben colocar. ¿Por qué? Porque genera una situación, una complicación casi legal. Si tienes un plano técnico para evaluación, lo más sobrio posible. Y ahí si es un plano, por ejemplo, para pegar en tu catálogo porque vas a vender un departamento, bueno, pues no, y diviértete y pone todos los adornitos que quieras, ¿no? El problema que yo encuentro a veces cuando me traen planos que están tan recargados con adornitos y cositas así, que no se puede leer bien, y marea y confunde. Y lamentablemente muchas personas, me pasa a veces cuando estoy en plan de evaluación, se dejan llevar por esos adornitos y dicen, este plano está más bonito que el otro, ¿no? Puede sonar como una interesante técnica para vender tu proyecto, pero yo no la considero ética, porque lo estás vendiendo por un adorno, no por lo que es. Repito, el hecho que tenga o no tenga los elementos estructurales siempre es materia de debate. Personalmente creo que sí, sí los debe contener. Siempre bajo la premisa de que las dimensiones pueden variar, ¿ya? Siempre. Acá, como se dan cuenta, no estamos indicando acabados todavía, no estamos mostrando algunos elementos. Quizás va a ser necesario colocar algún dimensionamiento, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver una diferencia con el plano arquitectónico. Tengo una habitación X, ¿verdad? Ya, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo necesito para un plano de anteproyecto y un plano de obra? En el anteproyecto, donde yo estoy evaluando metas, donde estoy evaluando áreas y normatividad, a mí me interesa, por ejemplo, esta dimensión, y me interesa esta dimensión, ¿no? Esto es lo que me importa a mí. Bueno, y por supuesto las exteriores, ¿no? Para las áreas techadas, si es que fuese el caso. Nada más. Ahora, a mí como maestro albañil,
estas dos dimensiones en realidad no me suman, no me sirven para nada. Yo como maestro albañil necesito otro tipo de información. Necesito, por ejemplo, cuánto mide este tabique y cuánto mide este otro. Yo necesito saber esto de acá, cuánto mide, este cachito de muro, esto de acá, cuánto mide. También como maestro albañil o maestro fierrero, concretero, lo que quieran ustedes, depende del caso, yo necesito saber dónde y de qué tamaño son las columnetas, que ya vamos a explicar luego qué son, dónde van a estar, ¿no? Acá, por ejemplo, miran, acá en la intersección, ¿hay o no hay? Algunos dicen, no, si son tabiques no van, otros dicen, sí, hay que ponerle, ya es su criterio, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí también empieza la cosa. Ahora, también en el anteproyecto, repito, por ahora no es necesario la indicación de acabados, pero sí las funciones del ambiente.